Vamos a darle la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército. Con él vamos a hablar sobre el ingreso ilegal de armas de fuego al Ecuador y vamos a hablar también sobre la decisión del gobierno que justamente el día sábado anunció o le agradeció los servicios a la comandante general de la Policía General Tanya Varela. Y temas de seguridad del país en realidad ya no soporta más este problema que tenemos en cuanto a seguridad, el tema de las muertes violentas, el sicariato, el narcotráfico, y se sigue filtrando tanta droga acá al país y las fronteras al parecer como que no están cuidadas como deben de ser. ¿Cómo está, coronel? Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radio escucha este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación, siempre un honor. Gracias a usted, coronel. Bueno, se tomó una decisión el fin de semana, se separó a la comandante general de la policía por parte del gobierno, pero me parece ser que eso no va a solucionar todo el problema de inseguridad que vive el país. Aquí hay un problema de fondo, coronel Pazmiño. Aquí se habla de que se sigue capturando más droga, pero pregunto yo, las muertes violentas son producto del microtráfico y narcotráfico. Pregunto yo, ¿qué se está haciendo para controlar las fronteras que no entre tanta droga al país? Nuestro país cambió de estatus hace algún tiempo atrás. Yo creo que desde 2003, 2004 comienza un cambio de estatus a ser un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Eso implica que un sinnúmero de carteles internacionales comiencen a prestar mayor atención a este pequeño país llamado Ecuador. Y para que operen esos carteles se necesitan megabandas, que son bandas delictivas que operaban anteriormente en delincuencia común y que dan un salto para comenzar a trabajar como aliados del narcotráfico internacional. Nuestro país es catalogado al momento como un santuario del crimen organizado transnacional. Y al hablar de crimen organizado transnacional estoy hablando de lo que es del narcotráfico, lo que es parte de estructura. Acaba de presente la relación al tema de que se va a el tema de seguridad en la ciudad de Guayaquil. Me parece que está inicialmente, pero hay una cosa importante que usted dijo. No se está atacando el problema central, señores. Si queremos aumentar el pie de fuerza, esa no es la solución. Si hemos colocado al viceministro en Guayaquil, o sea, el cambio de una persona es la solución. No es la solución. El cambio de comandante general de la policía, lo único que ha hecho es básicamente separar a una persona que había perdido ya su liderazgo y por otro lado una persona que más bien estaba en una pugna de poderes al interior y que necesitaba la institución comenzar a caminar rápidamente por nuevos derroteros, que me parece que era lo correcto. Ese cambio me parece que está bien, pero el resto de las acciones son acciones que no van a contribuir directamente. Fíjense lo que acaban de decir, 11,000 personas. Y ahora les estamos pidiendo a los hoteles que nos den acogiendo a las 11,000 personas. Le pedimos a la empresa privada que colaboren con, pongan vaca, como se llama comúnmente, para que comiencen a darles gasolina, repuestos, etcétera, etcétera. El gobierno dice que va a aportar con 9 millones. El municipio de Guayaquil aportó con 20 millones. La pregunta que yo me hago es, el parque automotor, ¿cuánto dinero necesita para poder nuevamente establecerse? 9, 20, ¿cuánto más? Señores,
La Policía Nacional ya fue desbordada hace mucho tiempo atrás por el crimen organizado y el narcotráfico y la delincuencia común. Y esto se debe básicamente a ver la institución bajo un sistema amañado. Eso es los famosos circuitos y inventó alguien por ahí que ese reemplazo era la panacea. No, señores, equivocación. Lo que se necesita es básicamente presencia disuasiva permanente, lo que utiliza Israel para controlar lo que tienen los problemas allá, que es similares a los nuestros: delincuencia común, crimen organizado, terrorismo, señores, y también confrontación con los... Entonces ahí articulan todos los organismos de seguridad. ¿En beneficio de quién? ¿Del primer ministro o del presidente? No. ¿De los funcionarios públicos? Tampoco. Del pueblo. Así es. Eso es lo que necesitamos cambiar. Coronel, cuando escucho o leo mensajes de ciertos periodistas como pidiéndole a la gente que dé migajas a la policía para sostener un plan de seguridad, pregunto yo, ¿la policía no tiene un presupuesto que alcance para sostenerse? Y tiene que estarse pidiendo, y que de repente ahora el gobierno va a darle 9 millones de dólares y que con eso vamos a solucionar, y después de que se terminen los 9 millones de dólares volveremos a lo mismo. ¿Qué va a pasar? Por eso es lo que yo manifiesto, que se tienen que tomar otras acciones y otras medidas. Unas medidas en las cuales se integren todos los componentes de seguridad, ya no bajo el liderazgo de la Policía Nacional, señores, porque la Policía Nacional fue desbordada. Tiene que ser otro estamento. El Comando Conjunto, quien administre todas estas fuerzas, con una supervisión del COSEPE, con una secretaría del COSEPE que esté articulando todas estas situaciones. Usted decía otra cosa. ¿Qué están dando, señores, para evitar este desmedido de droga y armamentos? No estamos haciendo nada. Y yo uso recomendaciones justamente no solo está estos problemas, sino plantear soluciones. Tenemos que ir. Eso es una solución. Primero, restablecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que estaba dando excelentes resultados hasta el 2019 y que alguien dijo, ya se acabaron las amenazas, hay que cambiarlo. Las amenazas no han cambiado, se han incrementado y se han vuelto más violentas. Esa fuerza de tarea bloqueaba el ingreso del narcotráfico y presencia de grupos armados en territorio ecuatoriano. Segunda recomendación: si por nuestro país, distinguidos amigos, radioescuchas, ingresa el 37.5% de la producción de cocaína de Colombia, ¿cuánto produce Colombia? 2.000 toneladas anuales de cocaína. Eso quiere decir que tienen producción cerca de 274.000 hectáreas de cocaína. Por el país pasa aproximadamente 700 toneladas. ¿Cuánto hemos capturado? 200. ¿Y por dónde sale? Por Guayaquil y por el resto de puertos y aeropuertos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Militarización de puertos y aeropuertos temporalmente, para evitar que estas mafias que están enquistadas en esas estructuras continúen contaminando la carga y continúen facilitando al crimen organizado transnacional y al narcotráfico la salida de la droga hacia el exterior. Se necesita, como tercera recomendación, realizar o crear una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano con 2 misiones. La una, combatir el crimen organizado, y la otra, restablecer los niveles de seguridad en todo esta faja costanera. Se necesita, por otro lado, hacer una reingeniería total del sistema de inteligencia y contrainteligencia, que no da pie con bola. Es necesario hacer una reingeniería del sistema de justicia para que no se den ese tipo de malas
malos pronunciamientos y que dejan un sabor agridulce, en donde parece que la justicia trabaja o coopera con la delincuencia común antes que con los ciudadanos y la Policía Nacional. Necesitamos generar nuevas dinámicas en las cuales el gobierno como tal desarrolle políticas públicas claramente definidas, con planificación estratégica integral que vaya orientada a solucionar los problemas estructurales de la sociedad. Hacia allá tenemos que caminar, señores, y un sinnúmero más de recomendaciones que por el tiempo no me permito indicarle, pero si usted me indica, yo Sí, sigamos, este tema es importante en este momento, coronel Pazmiño. Otros aspectos que son importantes. Sistema carcelario, señores. Es necesario hacer una reingeniería porque hay dos problemas estructurales. El primero, megabandas, y segundo, corrupción. Hay que hacer reingeniería total. Tercero, hay que generar políticas de fronteras vivas que se apliquen en todo el contexto de las fronteras ecuatorianas para evitar este tráfico permanente de estupefacientes y de armamento. ¿Por dónde ingresa el armamento, señores? El armamento ingresa por la parte sur, a través de Chile, Perú, llega hacia la provincia del Oro y desde ahí se bifurca para lo que es Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeralda, Santo Domingo y pasa hacia el sector del departamento de Nariño y luego hacia el Cauca. La otra corriente o el otro ramal que va por la serranía ecuatoriana, que va hacia Azuay, Cañar, Chimborazo, llega a Tungurahua, se bifurca nuevamente hacia una ciudad que se llama Ciudad Bisagra, es la ciudad de Baños, y desde ahí toma en la parte de la región oriental y se traslada hacia Napo, Sucumbíos, para trasladarse posteriormente a las ciudades de Orito y de Puerto Asís, para luego trasladarse desde ahí hacia el eje cafetero. Yendo en dirección en la serranía, llegamos a otra ciudad bisagra que es Quito, de donde sale un ramal que va hacia lo que es Urbina, lo que es Pedro Noso y otro sinnúmero de pasos ilegales que existen en la frontera. Y también otro ramal que va hacia el sector de Sucumbíos para trasladarse nuevamente hacia el Putumayo. Esa es una ruta. La otra ruta que está ahí marcada claramente y definida es la que viene desde los rastrillos de la policía y del ejército para poder abastecer a este tipo de organizaciones delictivas por los malos elementos policiales y militares que han sido reclutados por el crimen organizado. Y la tercera es la que viene a través de las narcoavionetas que ingresan a territorio ecuatoriano a darse droga, pero entregan armamento. Los bandas puedan tejer las zonas de las rutas, de los corredores, de acopio, de las plataformas de distribución. El problema es macro, el problema es pequeño. Entonces, quieren tomar, pues solo raspan apenas un pequeño apéndice, pero no combaten la estructura central. Estamos dialogando con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército. Coronel, las muertes que se han dado en estos últimos días acá en la ciudad de Guayaquil, la muerte del turista en el Cerro Santa Ana, eso creo que es lo que más le ha impactado al gobierno y a la propia alcaldesa de Guayaquil. Y la muerte de la persona que se dio en un restaurante aquí en la ciudad de Guayaquil frente a un centro comercial, un sitio aparentemente seguro, pero la mayoría de estas muertes violentas o producto de sicariato, tal vez son personas que están involucradas a temas de micro o narcotráfico, coronel. Sí, la mayoría de este tipo de actividades de sicariato tiene una relación directa con estas rivalidades entre bandas, este ajuste de cuentas que genera una pugna permanente por el control del territorio y por otro lado por los espacios en donde se maneja el microtráfico y las rutas del narcotráfico que atraviesan esas zonas. Zona 8, por ejemplo, Guayaquil. Es una zona que conecta directamente un corredor que va hacia el puerto de Guayaquil, considerado a nivel
mundial como una de las plataformas internacionales más importantes del Pacífico para la salida de drogas. Entonces, eso implica que atrae la atención de diferentes carteles que meten allá a trabajar a sus megabandas y hay las confrontaciones permanentes. Creo que se llama La Puntilla, no estoy bien en donde se dio, en un parque en Guayaquil antes de ayer, y hubo un enfrentamiento, una balacera allá. ¿Y qué es lo que pasó? Eso fue en el Guasmo. ¿Cómo se llama el punto? La islita, no me acuerdo bien. Bueno, ahí lo que pasó es que se enfrentan dos estructuras, la estructura de los lagartos y la estructura de los rusos. Son estructuras que están trabajando directamente para el narcotráfico, señores. Entonces, no podemos dejarnos o quitarnos esa realidad y decir que esta situación es delincuencia común. Ahí está inmerso el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, operando a través de megabandas. Correcto. Coronel, bueno, estas medidas que está tomando el gobierno nacional de cambiar al comandante, a la comandante general Tanya Varela, en realidad, ¿son las medidas adecuadas? ¿O son parches nada más de lo que estamos viendo? Yo creo que esa medida es acertada por parte del presidente de la República, porque la comandante anterior, la comandante Varela, ya había perdido el liderazgo institucional y había generado una crisis al interior, había una pugna de poderes al interior, y esto pues lamentablemente en una institución tan respetable como la Policía Nacional había frenado su accionar. Era necesario, yo lo había dicho en varias ocasiones, y yo respaldo como más esta decisión del presidente de la República, porque lo que está haciendo es dándole un nuevo giro a la Policía Nacional, así, dándole una nueva oxigenación que le permita cumplir sus misiones, porque anteriormente estaba parado y habíamos visto que era fracaso tras fracaso las acciones. Esperemos que el nuevo comandante general de la policía tenga otra concepción completamente diferente de cómo reducir los niveles de inseguridad que tiene el país. Coronel, tengo un video, un extracto de una entrevista que tuve aquí con un experto en seguridad, el máster Fernando Carrión, y que nos habla sobre la situación de lo que está viviendo Guayaquil y la provincia. Voy a pedirle que nos acompañe a ver parte de este video. El modelo exitoso de Guayaquil se originó en el año 92 y el próximo año estaría cumpliendo 30 años. A mí me da la impresión que ese modelo se está agotando. Dos expresiones claras de esa situación son, primero, el manejo del COVID, que al principio fue francamente espantoso. Guayaquil se convirtió en la noticia mundial, y hoy día me da la impresión que está ocurriendo más o menos parecido como ocurrió hace año y medio. Y el segundo es el tema de la violencia. Pero a mí me parece que no se comprende lo que realmente está pasando en Guayaquil. Guayaquil es la ciudad económicamente más poderosa. ¿Qué significa eso? Que ahí se lavan recursos económicos. De los cálculos que yo he hecho, en el Ecuador más o menos hay un lavado de 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares. El presupuesto de Guayaquil está un poco más arriba de los 700 millones de dólares. Pues vean eso. Entonces Guayaquil tiene un problema de lavado. En segundo lugar, nosotros hemos visto que en Guayaquil y alrededor de Guayaquil ya hay lugares donde se procesa la coca en cocaína. Algo que existe en Esmeraldas, en Sucumbíos, en Santo Domingo, en la provincia de Bolívar. Ahí escuchábamos al máster Fernando Carrión. ¿Qué le parece esta observación que hace este académico? Lo que dice Fernando es correcto con relación al tema de lo que está planteando. Primero, nuestro país, hay que recordar que cambió de estatus y la administración Biden lo considera ya un país procesador. Sucumbíos, como bien decía Fernando, Santo Domingo, Pichincha, Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Manabí, Guayas, casi toda el país tiene
laboratorios cristalizaderos. Algunos dicen, no, pero no hemos visto, no hemos capturado. Una cosa es que no hayamos capturado, otra cosa es que estén ahí, porque recuerde que desde ahí se reabastece a todo lo que son los centros de acopio. Ese es un punto. El otro punto interesante es que solo estamos visualizando un problema, narcotráfico, pero hay un sinnúmero de otros tentáculos del crimen organizado que están ahí. Lo que apuntaba Fernando, lavado. Segundo, trata de personas, trata de órganos, prostitución organizada, minería ilegal, trata de especies, trata de madera, tráfico de armas, explosivos, municiones, tráfico de precursores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de otros tentáculos que están ahí y que están generando una nueva dinámica en el accionar de estas organizaciones delictivas. Eso complica mucho más el escenario de seguridad. Por eso es que lo que estamos viendo ya no es una percepción, es una realidad, la indefensión que tiene el país con relación a este tema. Y hay que tomar medidas, hay que tomar acciones concretas por parte del Estado. Así es, coronel, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a usted, muchísimas gracias, a las órdenes. Gracias al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército.